extranjero comprador o el comprador extranjero lo que busca es seguridad jurídica, porque parte que viene de otro país, y pues una agilidad transaccional. La mayoría de los extranjeros está acostumbrado a que esto sea inmediato o muy rápido, y el proceso en México o en nuestro país es muy diferente. Entonces, nuestra meta principal pues es eso, garantizar que hay una buena asesoría y agilizar la constitución del fideicomiso para no perder las operaciones y asegurar que no haya contingencias o penalizaciones. ¿Qué es el fideicomiso? El fideicomiso es un contrato legal como cualquier otro contrato de naturaleza legal notarial. Es indispensable para que los extranjeros adquieran el uso, aprovechamiento y dominio indirecto de bienes inmuebles, ya sea habitacionales o turísticos localizados en la franja restringida de México. Y una clave comercial es que no es un arrendamiento, o sea, no porque yo diga uso y aprovechamiento, estoy hablando de un transaccional o de un contrato de arrendamiento, sino que el fideicomiso se ejerce con todos los derechos reales que pues, un propietario tendría, como lo que pueden hacer ellos, venderlos, rentarlos, hipotecarlos o designar herederos directos sin necesidad de un proceso judicial en México. Estos límites de los que mencionamos en el concepto, los límites de la zona restringida, pues son dos que se definen en la Constitución política. El primero es el que es a 100 kilómetros a lo largo de las fronteras terrestres del país y a 50 kilómetros a lo largo de las playas y costas nacionales. Por eso pues ahora sí que la costa norte de Yucatán, que es donde nosotros estamos a veces más enfocados, ustedes como inmobiliarios, pues te encuentra estrictamente dentro de esta zona restringida. Y hay unos municipios que no se encuentran en esta zona, son 4 municipios que aquí tenemos que son Chaxenquín, Peto, Tatsiú y Tzucacá. Estos son los únicos 4 que no entran en esa zona restringida. O sea, que un extranjero pudiera comprar sin necesidad de tener un fideicomiso traslativo de dominio o en lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, para estas operaciones también es indispensable que se pida un permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es similar, pero digamos que van a tener el dominio directo y no el dominio indirecto que va a ser a través de un fiduciario. Los fundamentos legales que tenemos para estos casos pues son el constitucional, como decimos que las personas extranjeras están limitadas a adquirir el dominio directo sobre estas tierras y aguas en la franja restringida que ya vimos, y que el fideicomiso es la única vía constitucional autorizada que dota de absoluta legalidad, protección al capital extranjero. Y la otra, el fundamento, lo encontramos en la Ley de Inversión Extranjera, donde ahí nos regula lo que es la constitución del fideicomiso, sus alcances, que son hasta 50 años y que pueden ser renovables perpetuamente. O sea, a los 50 años, si aún viven y aún están en un fideicomiso, lo pueden renovar. Los permisos necesarios ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues esto es muy indispensable y esto lo regula la Ley de Inversión Extranjera. ¿Cuáles son las partes que intervienen en este fideicomiso? Primero tenemos al fideicomitente, que este es el actual propietario, generalmente es el vendedor, como nosotros conocemos en una transacción, en una compraventa. Él es el vendedor, ya sea persona física o ya sea persona moral, que es mexicana, y que aporta formalmente el inmueble, o sea, que va a transmitir el inmueble y va a aportar este inmueble al fideicomiso. El fiduciario, que es la institución financiera del banco legalmente autorizado, que actúa como el titular de la propiedad, conservando el bien en su balance. O sea, él va a conservar esa administración como titular. De hecho, en las cédulas catastrales va a venir el nombre del banco, porque realmente el banco o el fiduciario es el titular de la propiedad. Sin embargo, el fideicomisario, que es la tercera parte, es el inversionista, o sea, el que paga la contraprestación y el que tiene todos esos derechos de aprovechamiento, de poder rentar, de tener el usufructo, el uso y el goce, y de poder, en su caso, vender la propiedad.
No sé si de estas partes de que intervienen en el fideicomiso está claro, tienen alguna duda para que ya empecemos a ver pues el proceso de constitución. Gracias, Lick. De hecho, las dudas las vamos a ver al final. Ok, bueno, Sí, muchas gracias. Solo que perfecto. no se ve pantalla, no se ve la presentación. No sé si la está presentando. Sí, sí se ve. Yo sí la veo. ¿Sí la ves? Ah, Sí. perdóname, sí, Sí, sí. sí se ve. Sí, gracias, gracias. Ok. Bueno, el proceso de constitución del fideicomiso, digámosle así, el proceso legal. La primera etapa que nosotros tenemos es la integración del expediente Know Your Client. Nosotros decimos KIS, pero es Know Your Client, o sea, el formato de el expediente único para identificar al cliente. Esto es de ambas partes, tanto del fideicomitente, que es el vendedor, como del fideicomisario, que es el comprador. Aquí lo que nosotros realmente es la lista de requisitos como para cualquier otra operación de compra-venta. Es identificar al cliente, INE, pasaporte, visa en su caso, todos los datos generales, teléfono, toda esta parte hay que llenarla primero para enviar la solicitud al banco. El banco pues puede ser diferente estilo de llenado, pero al final de cuentas son los mismos documentos. Es muy raro que ahorita varíe de documentación. La validación de estos datos, una vez que enviemos esto al fiduciario, él va a revisar esos datos, va a checar que todo esté en orden, que coincidan los documentos y entonces él envía lo que es el permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Normalmente piden firmar el formato, a veces no es necesario firmar el formato de solicitud del permiso, eso lo hace directamente entre banco y secretaría. Y una vez que lo realicen, digo, ya entonces empieza la gestión oficial del permiso ante la Secretaría y empezamos a proyectar. Empezamos a hacer el proyecto de escritura, el borrador, para que una vez que nosotros tengamos el permiso, ya podamos solamente transcribirlo. Luego está la revisión formal del fiduciario y el pago de los honorarios y derechos de apertura. Aquí en este caso, lo que no sucede en las compraventas es como interviene un fiduciario, pues hay que pagar esos derechos de firma y de honorarios anuales. Cada año se tendría que pagar la anualidad al fiduciario por la administración de ese fideicomiso, o sea, digamos, de esa titularidad que se mantiene para que el extranjero comprador pueda obtener el uso y aprovechamiento y lo que es la propiedad en sí. La etapa 5 es la obtención de los vistos buenos. Aquí tenemos visto bueno del fiduciario, porque el fiduciario normalmente los bancos, como por ejemplo en un crédito bancario, ellos tienen sus formatos y la notaría debe de adaptarse al formato de ellos sin perder la legalidad que requiere el notario para hacer un proyecto de fideicomiso, en este caso, que es similar, nada más que más extenso, porque tiene las cláusulas del banco. Entonces estamos visto bueno de banco, visto bueno de las partes y visto bueno del notario. Principalmente es más importante a veces el visto bueno del banco. ¿Por qué? Porque sin ese visto bueno, el notario no puede agendar la firma. Si no tenemos un visto bueno del banco, no sabemos si nos va a firmar esa escritura o no. Y posteriormente está la recaudación pues de toda esta información y el registro pues de la escritura, ¿no? Lo que ya viene siendo la parte del cierre, la parte de recabar las firmas y la parte del proceso de escrituración, de publicación, como lo conocemos en el registro público de la propiedad. Dentro de estos requisitos y documentos, como explicábamos hace rato, parte de la integración del KIC es que del fideicomitente es escritura, predial, cédula catastral, plano, todo que esté al año en curso para que pueda ser más ágil. Eso es lo principal y creo que es lo que a veces perdemos de vista, que la propiedad al menos esté al día en esos documentos, en predial, en cédula catastral, en plano ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí vemos, hay un condominio, pues el reglamento del condominio, los estatutos, el reglamento interno, si hay, constancia de no adeudo de cuotas.
Dentro del estado civil, pues son actas de nacimiento, de matrimonio, la cédula de identificación fiscal, que es la constancia de situación fiscal, el RFC. Ese es muy importante que no, junto con eso y el comprobante de domicilio, no sea menor a 2 meses, porque si no, nos los piden cada vez más actualizado. Y pues el INE y el pasaporte. En el caso del comprador, sí es muy importante igual tener su pasaporte vigente, su documento migratorio, ya sea que tenga su FMM como turista que acaba de ingresar y se descarga ahora en una plataforma migratoria, o si tiene su visa de residente temporal o permanente y su RFC. En caso de que no tengan este RFC, pues es su número de seguridad social o su Tax ID, como le conocen en Estados Unidos, igual no mayor a 3 meses, porque estos son requerimientos del banco. En las actas oficiales, pues deben de estar traducidas y apostilladas. Esto es como que, digamos que debería de ser indispensable que lo tengan. Sí hay algunos casos o algunas excepciones en los que al menos que esté traducida, pero para que ustedes saben que un documento para que sea legal en el país debe de estar apostillado. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, que el fideicomisario está casado por sociedad y no va a firmar su esposa, pero él quiere que se diga que está por sociedad, pues necesito su acta de matrimonio y la necesito traducida si está en inglés o en otro idioma y apostillada para que yo pueda ser legal de que realmente está en una sociedad y que realmente le pertenece a los dos. Y la forma de pago. En este caso, las formas de pago, pues los comprobantes de las transferencias y los estados de cuenta o al menos la carátula principal de los datos para definir de qué cuenta sale. Así como también la designación de fideicomisarios sustitutos. Los fideicomisarios sustitutos son, por ejemplo, yo soy un extranjero que vengo a comprar, pero quiero designar a mi hija o a mi hijo como fideicomisario sustituto. Ellos no tienen que firmar, puedo yo dar únicamente sus pasaportes y sus datos y los van a poner como beneficiarios finales. O sea, a falta de mí, ellos van a ser los beneficiarios sustitutos. Y parte importante de la documentación y de lo nuevo, que bueno, no es tan nuevo, pero sí ya desde el año pasado ya estábamos en esto, es el tema del beneficiario controlador, que en este caso son los criterios del Código Fiscal y de la regla miscelánea fiscal. Dentro de esto, pues es muy importante considerar que si tenemos desarrollos inmobiliarios vendedores, que si tenemos personas morales vendedores, hay que identificar a fondo toda la línea de de quién es el beneficiario final. Entonces, a estas personas morales nos van a pedir toda la información de los socios, de los accionistas, de sus apoderados y toda esta información, por ejemplo, se hace un expediente. Si la persona moral está conformada por personas físicas, pues son solo las personas físicas con sus documentos como INE, pasaporte, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, RFC y lo que viene siendo su acta de matrimonio en su caso. Y si la persona moral que está vendiendo está conformada por personas morales, yo voy a necesitar toda la información también de cada una de esas personas morales. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas son detalles que nos pueden ir atrasando un poco en el proceso. Si la persona moral no integra todo el expediente principal, que es esto, a lo mejor eso nos demore más tiempo, porque esa es la parte principal, el integrar todo el expediente. Si es persona moral, identificar al beneficiario controlador. Y si es persona física, pues también saber si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal y a lo mejor nos van a pedir la información de la esposa. Como bien saben, se necesita el consentimiento también para la venta, para aportar este inmueble. Entonces es identificar a los dos expedientes y así nos vamos yendo, ¿no? Por este tema del beneficiario controlador, que pues, son disposiciones que se implementaron ya desde el año pasado, que necesitan toda esa información, tanto bancos
como notarios. Ya no solo en cuestión de fideicomiso, sino que en cuestión también de compraventas es muy importante tener este expediente. Y bueno, dentro de las ventajas del fideicomiso hay una ventaja muy grande patrimonial. Pues este fideicomiso, al designar fideicomisarios sustitutos directamente con el banco, porque precisamente esto va a quedar en la escritura, hay una transmisión directa en el caso de fallecimiento. Si el extranjero fallece, lo que tiene que hacer el beneficiario sustituto es solicitar el reconocimiento como sustituto ante el banco. ¿Cómo? Pues a través de una carta, es muy sencillo. Y sí, claro, vamos a hacer el proceso de una escritura nueva donde se modifica el permiso, digamos, del fideicomiso en total. Se va a modificar de que ahora el fideicomisario es mi hija o mi hijo. Entonces esto pues obviamente es una sucesión blindada porque al final de cuentas no tienen que pasar por un proceso testamentario o sucesorio ante un proceso judicial mexicano. Eso lo evitamos y aparte hay una tranquilidad de que el cliente puede saber que está protegido, tanto que el permiso dura 50 años como que tiene sustitutos a falta de o puede cambiarlos cuando él quiera. Por ejemplo, si en, no sé, en 10 años pues mi hijo ya no está conmigo, se fue, o yo ya tengo otro hijo, o simplemente ya no se lo quiero dejar a él, sino que quiero poner a otro sustituto, puedo solicitar esa modificación al banco. No se tiene que estar haciendo en la escritura pública, es únicamente entre el banco y el cliente. Y bueno, aquí entramos a una parte muy importante, pues es el tratamiento básico de lo que es el ISR en esta venta de inmuebles cuando un extranjero ya adquiere a través de un fideicomiso. Por ejemplo, en el caso de residentes fiscales en México, ellos pueden calificar para exentar el ISR como casa habitación, como cualquier mexicano, 700,000 UDIs, si cuentan con la residencia legal, ya sea visa temporal o visa permanente, si tienen su RFC activo ante el SAT y que estén al corriente en sus declaraciones o que al menos pues tengan esta constancia ya sea con las obligaciones fiscales pertinentes o sin obligación. Y en el caso de extranjeros no residentes, tenemos dos opciones. La opción A, que es la que menos se usa, es el 25% directo del valor total de la venta sin deducción alguna. Y la opción B, que es la que normalmente es el cálculo de impuestos para extranjeros, que es el 35% neto aplicable a la ganancia real. O sea, esto voy a deducir los gastos notariales o comisión de venta, dependiendo o mejora, dependiendo de qué vayamos a deducir. Y sobre la ganancia o la utilidad se va a aplicar el 35%, que este es el que normalmente todas las notarías o los notarios suelen aplicarle a los extranjeros que no tienen residencia, que no tienen RFC. Y pues nosotros tratamos de ver pues de manera fiscal cada transacción para recomendarles una alternativa que realmente sea lo menos que impacte menos a su cliente en cuestión de impuestos. No sé si igual ahorita continuamos con las dudas, con las preguntas. Nosotros podemos apoyarles con todo este proceso dentro de lo que es nuestra área principal. Trabajamos con diversos bancos, como por ejemplo Monex, como por ejemplo Cobalto, Banbajío. Hemos trabajado también con Banorte. Y bueno, antes trabajaba mucho con Scotiabank, pero pues últimamente ya no está funcionando lo que es el fiduciario y sí se ha vuelto un poco el proceso mucho más lento. Aquí me pueden enviar a través de este código QR, pueden escanearlo y pueden enviarme, pues va a dirigir a mi WhatsApp, la palabra resumen y les puedo compartir un material que es muy importante. Es un material como un resumen de todo lo que acabamos de ver realmente. Y también pues cualquier cosa pues ya pueden escribirme o cualquier duda que tengan. Sin embargo, pues ahorita estamos para las dudas igual.
Gracias, Lick. Una duda, ¿cuánto dura el fideicomiso? Bueno, realmente el permiso de Secretaría de Relaciones Exteriores tarda 12 días hábiles o menos en salir. Estamos hablando de 2, 3 semanas. A lo mejor lo tenemos en una semana o dos máximo. Aquí lo importante sería ver que hay que cubrir todas las etapas para que podamos firmar. Si dentro de esos 12 días que estamos viendo el permiso se cubren todas las demás, o sea, tenemos expediente, tenemos proyecto, tenemos avalúo, que eso es lo que nuestro despacho hace. O sea, mientras está el permiso entre banco y secretaría, nosotros vamos buscando que se haga toda esta parte pues ahora sí que proyecto, de, ¿cómo se llama? De avalúo, porque a veces el cliente no trae su avalúo, sino hay que hacerlo, ¿no? Entonces hacemos toda esa parte, ¿para qué? Para que no te dure, o sea, o dentro del mes estemos firmando. Ok, o sea, pero una vez que hace el pago del fideicomiso el cliente, ¿cuánto tiempo? ¿Son 10 años, 20 años? ¿Cuánto tiempo Ah, es? son 50 años. O sea, el Ok. fideicomiso, una vez que ya o sea, una vez que ya se constituye, son 50 años renovables. O Ah, sea, ok. cada 50 años, puede él renovar su fideicomiso, pero sí, o sea, realmente son los 50 años. Ok, o sea, cada 50 años tiene que hacer otra vez el proceso. Exactamente. No, no es el proceso, es renovar el permiso. Ok, o sea, el proceso ya lo hizo, nada más como que tiene que hacer un pago, ¿no? Exacto, el pagar el permiso para que se renueve y listo. Ok, y el banco te cobra una anualidad. El banco cobra, es lo que decíamos, los honorarios son una vez, sin embargo, lo que es el pago de la anualidad es cada año. Normalmente oscila entre $400 a $500 masiva. Ah, mira, ese dato es bueno tenerlo. Ok, perfecto. ¿Y el predial, quién lo paga? El predial bueno, cuando se está haciendo la operación, el predial lo va a pagar el vendedor. Una vez que ya sea parte de su propiedad, el predial corresponde al comprador. Todo lo que es cuestión de pagos de impuestos y derechos digamos, por la propiedad, incluso las cuotas de condominio, si es un condominio donde está comprando, de eso no se va a hacer cargo el fiduciario. Se hace cargo el que es el comprador, el extranjero, el propietario indirecto. Perfecto. ¿Alguna duda adicional, chicos? Sí, la verdad de mi parte, un par de preguntas, por favor. Claro. Sí, claro, dígame. Relacionado al concepto de la estancia de ese extranjero en nuestro país, Correcto. ¿puede ser una persona que finalmente no radique en el país, o sea, haga una operación en un momento determinado de este tipo de esquema, pero que no reside en el país? Correcto, sí, sí, efectivamente, sí puede ser una persona que no reside aquí, puede ser yo decía la visa de turista, es porque cuando ingrese la persona le dan, no sé, 90 días, 180 días como visitante, como turista, no es residente, un turista o una persona así sí, sí puede comprar. Ahora, si nunca va a venir porque va a mandar a un apoderado, también se puede. O sea, solamente necesito identificar al extranjero y al apoderado en su momento. Pero sí, sí, o sea, no tiene que tener residencia temporal o permanente para comprar o adquirir. Ok. Y una segunda pregunta, por ejemplo, Ya. vamos a pensar en que la operación implica un terreno y ese terreno cuesta 1 millón de pesos. Todo el trámite que inicialmente tuviera que hacer ese extranjero para tener ese derecho finalmente de compra, ¿cuánto le pudiera implicar como porcentaje, inclusive lo que pudieran ser ya incluidos los honorarios de un despacho como el de ustedes? Correcto. Bueno, en este caso, lo que hay que agregarle, por ejemplo, si compra en Mérida, sabemos que es una tabla, es una cuota fija en la que hay que sacar el ISAI. Por ejemplo, si es Progreso, es el 4%.
Entonces, considerar el 4% más los gastos de notaría como tal. Los gastos son los mismos como si fuera de una escritura. Agregarle, por ejemplo, el permiso oscila entre 20,000 a 25,000 pesos el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que eso se lo pagan directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al banco. Y los honorarios fiduciarios, que son como entre $450 masiva, y la firma, $450 masiva. Estos son, digamos que, los precios que actualmente tienen diversos bancos similares. $450 masiva de honorario por firma y $450 de anualidad, que eso sí lo pagas ahorita por anticipado y después lo vas pagando cada año. Y de honorarios, pues, por ejemplo, si es una escritura de 1,000,000 de pesos, supongo que los honorarios estarán como ahorita en 12,000 pesos. Y normalmente nosotros cobramos un porcentaje de gestión de fideicomiso, un porcentaje más, porque vamos a hacer todos los formatos, todo el papeleo, pero entra dentro de esos honorarios. Entonces, a lo mejor si en lugar de que sea una compraventa normal son 12,000 pesos, probablemente te pueda costar entre 25 masiva. Es un ejemplo, es un total. Normalmente nuestro despacho cobra lo que es 20,000 pesos masiva por la gestión del fideicomiso en cualquier monto, pero cuando a veces son un poco montos menores, tratamos de hacer un ajuste. Pero sí, Ok, eso es lo que se cobra. ok, gracias. Gracias, Lick. Zaira, buenos días. Buenos días. Perdón. Buenos días. Hola. Bueno, antes de que haga mis preguntas, lo que no entendí bien fue el 4% que mencionas por localidad. ¿Ese aquí, de qué, sobre qué se carga o que decía, según si es progreso, es el 4%, ¿no? Ok. Sí, eso nosotros tenemos una tabla desde que inicia el año donde se actualizan los porcentajes que cada municipio cobra de ISAI, que es el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. El ISAI, recordemos que todas las personas que quieren adquirir una propiedad, incluidas nosotras como mexicanos, o sea, cualquier persona que quiera adquirir una propiedad en el estado, necesita pagar el ISAI. Este ISAI depende de cada municipio. En Progreso, como decíamos, es del 4%. Por ejemplo, en Telchac creo que es del 4, del 5. Tenemos nosotros una tabla y cada que mandamos un presupuesto, desglosamos de qué municipio es. Por eso luego siempre les pedimos, ¿tienes el predial? ¿Tienes la cédula? Porque si yo hago un presupuesto de Mérida, a lo mejor si luego me dicen que es de Telchac, va a variar. Porque Mérida es una tabla de cuota fija menos cuota entre la cuota más alta. O sea, es como una fórmula que se hace actualmente para sacar este impuesto de adquisición. Y en otros municipios sí es un porcentaje en específico por el cual se multiplican. Ok. Entonces, nada más, en cuanto a cobro, sería el porcentaje del ISAI, los Los gastos del gobierno, el permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, Los la honores. NOA y los honorarios del despacho. Sí, de hecho, no sé si, por ejemplo, si gustan, les puedo hacer un ejercicio y compartírselo a Brillante. Te puedo compartir un ejercicio de, por ejemplo, no sé, me ponen, no sé en cuánto quieren más o menos el costo de la escritura de una propiedad de Mérida, vamos a decir. Entonces, para que yo les haga como que el ejercicio, o al menos ustedes vean el desglose de todos los gastos y de impuestos que se cobrarían en un fideicomiso, Sí, ¿sí? sería muy O útil. sea, podemos hacer, por ejemplo, una de 2 millones. Es un ejemplo. Les hago un ejercicio de 2 millones en fideicomiso para que vean todo lo que normalmente cobramos o se cobra realmente en el proceso. Sí, por favor. Bueno, la segunda pregunta es, que se puede definir un beneficiario sustituto. ¿Este puede ser menor de edad o tiene que ser mayor de edad? Puede ser menor de edad. No tiene que ser mayor de edad siempre y cuando tenga identificación. Normalmente la gente extranjera desde muy pequeña tiene pasaportes
pasaportes, porque pues viajan mucho, o sea, hay que identificar al menor o en su caso al que va a ser el sustituto. No tiene que firmar, no tiene que ser mayor de edad, pero sí me van a pedir identificación, o sea, alguna identificación, su acta de nacimiento y su o sea, domicilio, por ejemplo, pues el mismo domicilio, si va a usar el mismo domicilio del papá o de la mamá. Otra pregunta, ¿qué pasaría con la propiedad en sí si, por ejemplo, dejara de pagar una anualidad al fideicomiso, al fiduciario? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, realmente en estos casos, conozco muchos casos en los cuales adeudan muchas anualidades, una, dos, tres o muchísimas, o sea, dependiendo del tiempo. ¿Qué va a pasar? Que si la persona realmente quiere hacer un movimiento con esa propiedad, o sea, llámesele una venta a un mexicano o a otro extranjero, o ya se volvió mexicano y quiere extinguir el fideicomiso. Sí lo va a poder hacer, pero va a tener que saldarle todo al banco, todo lo que le deba, más los recargos que le quiera cobrar el banco. Entonces, yo he tenido operaciones donde el cliente viene a querer vender, está en un fideicomiso y hay que averiguar cuánto debe o si sí pagó sus anualidades. Entonces, si no pagó, me van a mandar, no, pues debe 60,000 pesos más recargos para que podamos firmar. Porque el banco tiene que saber de esos movimientos. Recordemos que el banco es el titular de la propiedad y el fideicomisario es el que tiene los derechos reales, como el uso, el aprovechamiento, el que él pueda decidir qué hacer, sí, pero hay que finiquitar el tema con el fiduciario. Eso pasaría. Y, por ejemplo, cuando ahorita que son terrenos o el departamento de Paralián, que son preventas, lo están haciendo por medio de fideicomiso. El pago, o sea, el pago se hace, bueno, el comprador le paga al banco y el banco paga a la inmobiliaria, o es directa la compra, o sea, me refiero. Es la contraprestación, ¿no? Te refieres a Sí, sí. el vendedor y el comprador. Bueno, el fideicomitente, que es el vendedor, y el fideicomisario, que es el comprador. Es directo. Es Ahí directo. el banco lo único que interviene es para que a él se le solicite que pide el permiso a la secretaría, donde él va a ser el titular y el beneficiario final va a ser los fideicomisarios o fideicomisarios en copropiedad o solo uno, dependiendo de cómo lo quieran dejar el permiso, más sus sustitutos, la propiedad. Es lo único. Y pues obviamente su pago para recabar la firma. En cuestión de la contraprestación entre el vendedor y el comprador, fideicomitente, fideicomisario, es directo, como ellos lo quieran manejar. O sea, si van a manejar por lo te mando un anticipo y luego el saldo final o todo al momento de la firma. Y aquí tenemos otra situación a veces que como son extranjeros, sus cuentas son extranjeras. Y entonces este dinero no siempre se refleja en el mismo momento. Recomendamos cuando es así o que tengan alguna cuenta mexicana o en su caso, pues hay servicios de cuenta escrow o servicios de cuenta depositaria para que se pueda hacer la transacción en el mismo día. Pero la mayoría a veces es, no, lo mando y en cuanto caiga estamos firmando. Entonces, eso es entre ellos, es directamente y luego el vendedor a ustedes pues les pagaría la comisión, o sea, es así, como si fuera una compra. Entonces, por lo que estoy entendiendo nada más para verificar, quiere decir que, bueno, si ya el cliente no le paga a la inmobiliaria, la inmobiliaria o viceversa, el que ellos decidan terminar el fideicomiso nada más es un aviso, digamos, ya no lo vamos a hacer porque dejaron de pagar, por decir algo. O sea, exactamente. O sea, ellos como dejas de pagar al fiduciario, ellos no van a estar, digamos, que cuando tú requieras de sus servicios como para, te digo, ceder la propiedad, hacer una sesión, una venta o algo, sí te lo van a ofrecer siempre y cuando pues tú estés al día en todos esos pagos. Ok.
Gracias. Una duda, y retomando la pregunta de Zaira, ¿en qué momento yo debo de considerar empezar a hacer el fideicomiso? Porque en este caso son terrenos con financiamiento. No es en este momento, sino 2 meses antes de terminar de pagar. Yo creería que es una buena idea, o al menos un mes antes de terminar de pagar. ¿Por qué? Porque si tú firmaste una promesa de financiamiento en el que tienes una fecha establecida para escriturar y la parte compradora es extranjera y él no está listo con su fideicomiso y con su notaría, usualmente el que va a tener el retraso va a ser él. Pero no es en el momento en que firmamos la promesa, sino es cuando ya vamos a escriturar ese Claro, terreno. O sea, claro. cuando ya entonces considerar que no es una venta normal, que hay un fideicomiso que hay que constituir y que hay que pedir un permiso que bien decíamos tarda como 12 días hábiles más o menos. Entonces, considerar todo eso para que, está bien como dices, no sé, dentro de 2 o un mes. ¿Por qué? Porque la vigencia de ese permiso es de 6 meses. Entonces, una vez que tú lo solicites, tienes hasta 6 meses para firmar la escritura con ese mismo permiso. Sí, gracias. Muy bien, gracias. Juan Carlos, ya realicé tu duda porque veo tu manita levantada. Buenos días. Buenos días, Bri, buenos días a todos. Nada más aunque en cierta manera ya lo dijeron aquí, yo quería saber o tener un estimado total de lo que tiene que pagar el cliente, sobre todo si es, en el caso de ser extranjero, como es el tema de este Zoom, eh, para poderles decir de una vez, porque pues a mí me toca hablar con gente extranjera y sí, te preguntan sobre el trust, como ellos le llaman al fideicomiso, ¿no? Entonces era para tener una idea aproximada de cuánto es lo que tienen que pagar en total para poderles decir. Mira, como igual le decía, creo que a Zaira, ¿verdad? Es muy importante, o sea, sí, yo sé que los clientes siempre quieren saber cuál es el costo total, pero tenemos que partir de que al final es un proceso de escrituración normal ante notario, más adicional la parte fiduciaria. Como decíamos, el permiso está entre 20 a 25,000 pesos y los honorarios por primera vez y por la firma te sumarían como $1,200. Entonces, es eso, más todo lo que corresponde a la parte notarial, que también va a variar del municipio. Yo les decía, les puedo compartir como que la estructura o el ejemplo de un presupuesto de fideicomiso, porque son los presupuestos más extensos que tengo, porque entran los gastos, entra todo lo que es notaría, entra lo que es fiduciario y entra lo que son honorarios notariales. Entonces, tenemos como que, aparte, impuestos, o sea, ISAI, porque eso de cajón lo tiene que pagar cualquier persona, ya sea en fideicomiso o en compraventa normal. Pero sí es muy importante hacerles ver que al menos a lo que respecta el fideicomiso, entre bancos varía un poco, digamos unos dólares más, unos dólares menos, pero estamos hablando de que es permiso, 20, 25,000 o hasta un poquito más, dependiendo del banco, también de su elección, y los honorarios fiduciarios que son como $900 más IVA. Entonces, eso es de cajón por el fideicomiso ante el banco. Y aparte está lo que es el costo de la escrituración. O sea que estaríamos hablando como de algo entre 50 y 60,000 pesos, algo así. Sí, pero estamos hablando entre eso de solo fideicomiso. Porque estás hablando de que son casi 25,000 de permiso, más los 20, 18, 20 de honorarios fiduciarios y firma, y aparte, o sea, y aparte tu ISAI, y aparte tus patentes, y aparte los honorarios de la escritura. O sea, depende Claro, del monto de escrituración. O sea, por ejemplo, no vamos a comprar una escritura de 300,000 pesos, que al final a lo mejor lo vea caro. ¿Por qué? Porque es 300,000 pesos y aunque sea muy poco lo notarial,
lo fiduciario nunca va a cambiar. Ellos no identifican monto de operación. O sea, es veintitantos mil tu permiso y tus honorarios y tu fee. Entonces, sí hay que hacerle ver al cliente que al primera instancia a lo mejor lo vea como que de golpe más dinero. Y luego cada año van a tener que pagar los $450 más IVA. Ujú. Entonces Gracias, Lick. Sí, estaríamos estaríamos hablando de una... hablando, Juan Carlos, por ejemplo, a un cliente mexicano le cuesta como 70,000 pesos su escritura. A un mexicano. No es imposible que a un extranjero le cueste eso. Si le tiene que costar más, le va a costar el doble o hasta el triple, ¿no? Sí, o Entonces, sea, es que va a depender de digamos que ahora sí que por ejemplo, el banco Bajío con el que trabajamos es muy rápido, es muy ágil, la verdad tenemos una buena relación y creo que es el que cobra como en 19 o máximo 20 el permiso. Pero, por ejemplo, tenemos otros bancos como Banco Monex o Banco Cobalto, que ellos sí cobran más de 25,000 por permiso, solo del permiso. Más que hay algunos bancos que cobran los $500 y hay otros que cobran 400. Sí va, o sea, digamos que están dentro de ese mismo rango, pero sí varía un poquito entre banco y banco. gracias, Lick. Gracias. Zaira, buenos días. Veo que levantaste tu manita nuevamente. Ya, vamos a finalizar con tu pregunta. Sí, nada más me saltó la duda ahorita que comentaron de que pues el fideicomiso realmente para realizarlo se necesita bueno, que ya sea escriturable el terreno. Entonces, ahorita me quedé pensando en los que son las preventas, pues obviamente llevan un plazo, puede ser 5 años, X cantidad de años, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen los contratos de promesa de promesa de compraventa con los extranjeros si todavía no tenemos fideicomiso? Realmente ahí no es una promesa de compra-venta. Lo que se debe de hacer es una promesa de constitución de fideicomiso para trasladar, o sea, para transmitir la propiedad. Así lo manejamos en el despacho. Sí tenemos clientes que compran a veces en preventa donde todavía, como bien dices, no está escriturable la propiedad. Pues no podemos pedir un permiso porque no hay una cédula, todavía no hay un plano, está en proceso de régimen, de desarrollo, de notificación. Entonces es muy importante eso, porque si bien puedes hacer tu documento de promesa de compraventa, la realidad es que no te va a funcionar mucho, porque el concepto legal está mal. Ellos no pueden firmar una promesa de compra-venta si van a hacer un fideicomiso para poder adquirir la propiedad. Entonces nosotros lo manejamos en un término legal que es digamos que es una promesa de constitución de fideicomiso traslativo de dominio. Entonces ahí ponemos todo el clausulado de que previamente se va a constituir el fideicomiso, de que la transmisión va a ser de esa forma, que el banco lo va a escoger el cliente, o sea, ese clausulado es diferente y a veces lo hacemos en inglés-español, porque también los clientes luego solo hablan inglés. Entonces lo hacemos en inglés y en español. ¿Por qué? Porque al estar en México, pues realmente digamos que la lengua oficial es el español. Entonces lo hacemos Va. así. Gracias, Lick. Bien. En el caso, por ejemplo, de nuestras preventas, lo que manejamos es que cuando se hace desde un inicio, la solicitud de promesa de compraventa, se pone ahí que es un cliente extranjero. Y al poner ahí que es un cliente extranjero, ya por default en el sistema queda que después tiene que hacerse un fideicomiso con ese cliente. ¿Sale? Claro. Entonces, por eso es importante que al llenar la información desde un principio, preguntar al cliente, o sea, es extranjero y al ser extranjero, pues ya se pone ahí. Y ya después, pues hace la constitución de su fideicomiso, ¿sale? Porque al final, cuando finaliza la promesa de compraventa, aunque haya pasado su información desde un inicio, le piden nuevamente su información cuando van a escriturar a todo mundo. Entonces le piden nuevamente todo. Entonces ahí es donde se ve si va a ser por medio de fideicomiso o ya es como persona nacional. ¿Dale? Claro.
Pues bueno, muchas gracias, Lick, por tu tiempo, por habernos compartido pues esa información bastante interesante, bastante importante. Ahí tienen ahí el contacto de la licenciada Tatiana, sobre todo cuando si llega a haber algún cliente que pues quiera ver su tema de fideicomiso y todo, pues ahí está ya el contacto de las licenciadas que son expertas en esto, porque no cualquier licenciado es experto en estos temas de fideicomiso y no cualquier licenciado sabe inglés. Entonces las licenciadas se pueden comunicar perfectamente con, son bilingües y pues se pueden comunicar perfectamente con los clientes, ¿sale? Pues muchas gracias,